cortisona, que tiene una vida media de 8 a 12 horas. Y los de acción intermedia, que son prednisona, prednisolona y metilprednisolona, con una vida media de 12 a 36 horas aproximadamente. Y la de acción larga, que es la dexametasona, que tiene una vida media de 36 a 72 horas. En cuanto a los medicamentos que se administran por vía oral, pues con mayor elección, son metilprednisona, betametasona y prednisona. Y como podemos ver aquí están las dosis que se les puede administrar a los pacientes. Pues estos fármacos no se deben de usar de forma crónica porque pues tienen bastantes efectos adversos. Bueno, continuando. Bueno, ahora pues vamos a hablar de sus efectos, ¿no? Tiene dos tipos de efectos, se van a dividir en efectos antiinflamatorios y en efectos metabólicos. En cuanto pues, a los efectos antiinflamatorios, tienen amplios efectos, ¿no? En varios componentes de la inmunidad celular y tienen poco efecto sobre la inmunidad humoral. Estos se unen a receptores dentro de las células y pues regulan la transcripción de varios genes, ¿no? Que van a hacer que se realice esta modificación. Va a haber disminución del exudado inflamatorio, va a haber disminución de la producción y eficacia de mediadores inflamatorios, va a haber una disminución en cuanto a la activación y reclutamiento de células inflamatorias, y va a haber también una supresión de inmunidad celular. Pues en cuanto a efectos metabólicos, como ya dijimos, son pues hormonas sintéticas, más o menos. Pues estos van a movilizar los aminoácidos de las proteínas, también van a inhibir la utilización periférica de glucosa y van a estimular la gluconeogénesis. También van a facilitar el efecto lipolítico de catecolaminas y van a inhibir la secreción de la hormona liberadora de corticotropina y ACTH, lo que pues es, por ejemplo, esta es lo que nos llevaría como un efecto adverso de una atrofia a las glándulas con el uso prolongado de estos, ¿no? Ahora hablando pues más específicamente de sus acciones farmacológicas. Pues como ya dijimos, van a suprimir más la inmunidad celular que lo humoral. Van a inhibir la transcripción de el factor necrosis tumoral alfa, interleucina 1, interleucina 2, 3, 4, 5 y 6, interferón gamma, entre muchos otros, ¿no? Van a inhibir la expresión de moléculas de adhesión y van a degradar la bradykinin y van a producir, esto va a ser un efecto a nivel pulmonar, va a haber una disminución del exudado inflamatorio y va a haber síntesis de vasocortina que va a disminuir la permeabilidad vascular, ¿no? También pues va a disminuir el óxido nítrico. En cuanto a las células específicamente, en los neutrófilos va a haber un aumento en número y una disminución de su transporte. Y su función va a estar relativamente inalterada. En cuanto a los macrófagos y monocitos, va a haber una disminución en su número, disminución en su transporte. En cuanto a la fagocitosis también va a estar disminuida y va a disminuir sus efectos bactericidas. También van a disminuir la liberación de citocinas y eicosanoides por medio de estas células. En cuanto a los linfocitos, pues va a disminuir el número, transporte y producción de citocinas. En los eosinófilos va a haber una disminución del número y esto va a ser debido a un aumento de la apoptosis. En cuanto a basófilos, va a haber disminución del número y disminución de liberación de mediadores. Bueno, ahora continuando. Listo.
Ok, bueno, ahora continuando con lo que es el uso de glucocorticoides, pues primero vamos a tener que, pues este va a buscar atenuar en sí. Ángela, ¿verdad? Sí, Ángela. Ok, adelante. Ok, perfecto. Bueno, este va a buscar en sí atenuar la respuesta inflamatoria alérgica. Es por eso pues su uso en enfermedades como tal alérgicas. Eh, ah, ok, gracias. Pues en sí va a generar una activación del receptor citoplasmático y pues va a tener una transrepresión de genes proinflamatorios y transactivación de genes antiinflamatorios. Sus efectos, dependiendo pues del fármaco, pueden durar de horas a días y estos pueden ser clasificados también como sistémicos o locales. Y bueno, aquí en sí, pues el ciclo de cómo podemos pues ir dando pues el tratamiento o tomando las medidas para enfermedades alérgicas, pues primero hay que evitar los desencadenantes en la mayor medida de lo posible. Después podemos incurrir en un glucocorticoide local de dosis baja. Como tercera medida, pues recurrimos a los glucocorticoides locales de dosis media, luego a los locales de dosis alta y aquí a partir de esto, cuando pues no funcionan pues las medidas anteriores, comenzamos con un ciclo corto de glucocorticoides sistémicos. Ahora, en esto, pues tenemos que considerar que el uso de glucocorticoides pues, sistémicos en cuadros graves o exacerbaciones, que sería pues la medida de uso. Aquí tienen que ser ciclos cortos de 3 a 10 días y en dosis pues antiinflamatorias pueden ir desde los 0.5 hasta los 2 miligramos por kilogramo por día, ya sea de prednisona o de prednisolona. Y esto nos va a lograr la disminución o la pues remisión de los síntomas alérgicos, pero sin suprimir en sí el eje pues hipotálamo adenohipoficiario y va a permitir pues una suspensión también de una forma súbita, porque pues recordemos que tenemos que hacerlo en ciclos cortos. ¿Puedes darle a la siguiente, por favor? Bueno, ahora en cuanto a los glucocorticoides inhalados, ya vamos a pasar pues a diferentes tipos de estos medicamentos. Comenzando por los inhalados, pues estos van a ser el medicamento base en sí de la asma no controlada y también la parcialmente controlada. Ahora, en la siguiente tabla es básicamente un resumen y pues como a manera de repaso de lo que ya hemos visto pues durante asma sobre la administración y también se engloban pues las ventajas y desventajas y el grupo etario para el cual están básicamente diseñados estos, ¿no? Primero tenemos las micronebulizaciones, luego los aerosoles en dosis media y después los polvos secos. Ahora, en cuanto a las ventajas de las micronebulizaciones, pues estas pueden ser de fácil administración, tampoco pues requieren, por ejemplo, una pausa respiratoria para mejorar en sí su eficacia, pero las desventajas pues va a hacer que necesitan un equipo, incluyendo pues también mascarillas de oxígeno o nebulizadores y pues necesitan una fuente de energía, entonces pues no quedan totalmente accesibles para la población mundial, básicamente. Y los grupos etarios, pues este puede ser utilizado por cualquier edad, pero pues va a ser un poco más útil en lactantes y también preescolares. Ahora, los aerosoles en dosis media, pues su ventaja es que van a ser portátiles. Y las desventajas es que aquí pues se necesita el espaciador para, perdón, para reducir la impactación pues del orofaringe. Los grupos etarios en sí vuelven a ser los mismos también preescolares y escolares, que pues es un poquito más fácil traer a la mano en sí los aerosoles de dosis media. Y en tercera instancia, pues tenemos los polvos secos. Aquí en sus ventajas es que también son portátiles, tienen mayor facilidad de uso y también pues no van a usar, no van a usar propelentes. En cuanto a las desventajas, pues aquí tiene que coordinarse en sí con la inspiración y va a depender
va a depender del flujo inspiratorio pues del paciente, y este se utiliza pues ya en un grupo etario de mayor edad, puede ser tanto de escolares o de adolescentes, pues por en sí por el grado de dificultad teórico que representa su aplicación. ¿Puedes darle a la siguiente, por favor? Ahora, pues continuando manera de repaso en sí sobre los glucocorticoides inhalados y su aplicación, pues estos se dan pues de manera en aerosoles también por el efecto antiinflamatorio que tienen directo en el epitelio respiratorio y pues la prácticamente nula absorción dentro de, bueno, a manera sistémica. Y bueno, aquí está pues un recordatorio también de los pasos que ya habíamos visto en la exposición de asma, pero pues a manera de síntesis, en 6 pasos la correcta inhalación. El primer paso sería agitar el aerosol pues al menos 1 minuto. El segundo en sí colocar los labios alrededor de la aerocámara. El tercero, pues colocar el inhalador en el extremo de la aerocámara. El cuarto, pues presionar el aerosol para liberar la dosis y respirar en sí normalmente pues durante 1 minuto pues por disparo, y luego pues enjuagar la boca con agua, como se muestra más o menos en el dibujo. ¿Puedes darle a la siguiente, por favor? Ahora, hablando de las dosis y de los fármacos en sí, pues la dosis va a depender también de la gravedad, de la edad, y pues tiene que ajustarse a cada paciente hasta lograr pues un adecuado control pues de su sintomatología. Ahora, en este cuadrito también viene a manera de resumen pues lo que estuvimos hablando. Es un cuadro pues básicamente traducido de la 8ª edición de Patterson, que pues viene prácticamente la misma información, donde está poniendo a comparación pues los 5 medicamentos, que son la beclometasona, la fluticasona, mometasona, budesonide y la ciclesonida. Aquí pues tenemos las distintas presentaciones, que como pueden ver, muchos van de los 50 a los 200 microgramos por dosis. El que es un poquito más específico pues es budesonida, que va en 80, 100 y 160, pero los demás manejan ese tipo de cifras. Y aquí ya tenemos la dosis baja, media y la dosis alta, que es del anterior que les expliqué en diapositivas pasadas. La dosis baja por lo general va de los 100 a los 200 pues microgramos por dosis. A excepción de la ciclesonida, que pues aquí comienza con 80. En la dosis media tenemos de 200 a 400 más o menos, otros que suben pues incluso a 500, 800, y en la ciclesonida sube nada más hasta 320, y en la dosis alta ya es pues mayor que el umbral alto de la dosis media, que van desde los 400 hasta los 800, incluso pues los 320 de la ciclesonida. ¿Puedes darle a la siguiente, por favor? Ahora, aquella tablita pues es aplicable en sí para aquellos mayores de 12 años. Como pues recordarán en una de las tablas anteriores, los grupos etarios pues recomendados también van separándose pues por escolares y preescolares. Entonces, ahora hablando de 6 a 11 años, tenemos pues los mismos medicamentos, pero diferentes dosis. En las dosis bajas vamos a comenzar de 100 a 200. Como pueden ver, ninguno excede los 200. Y la ciclesonida pues va a tener los 80 igual. La dosis media no va a exceder de 400 en ninguno de los medicamentos. Incluso en ciclesonida va a tener 160 microgramos. Y en dosis alta, aquí pues ya entra como medida general mayor a 400 microgramos. Y también pues en la ciclesonida mayor a 160. ¿Puedes darle a la siguiente, por favor? Y bueno, ahora hablando de los corticosteroides nasales, pues estos en sí van a ser
considerados a los fármacos pues más eficaces para disminuir tanto síntomas nasales y en ocasiones pues van a mejorar incluso síntomas oculares. Además de que tienen pues cierto perfil de seguridad en niños, ¿no? Por la facilidad también de aplicación. Y bueno, algunos ejemplos o cómo se puede pues tratar ciertas enfermedades con estos. Aquí tenemos la rinitis alérgica. Ahora, pues la rinitis alérgica, como ya sabemos, va a ser una inflamación básicamente crónica de la mucosa nasal y esta va a estar desencadenada pues por alérgenos en el paciente sensibilizado, pues a este mismo alérgeno básicamente. Los síntomas podemos tener ya sea obstrucción, rinorrea, estornudos o prurito, que pues pueden ser también pues muy molestos para el paciente, incluso incómodos en sus actividades cotidianas. Entonces, aquí la técnica adecuada, pues en cuanto a los corticosteroides, van a ser que estos van a disminuir los efectos, perdón, van a disminuir los efectos adversos locales que van a ser pues la irritación nasal, epistaxis, puede haber costras nasales y raramente pueden ocurrir pues aquellas perforaciones del tabique nasal y van a estar clasificados tanto por intensidad como por frecuencia, que fue lo que les expliqué pues en la diapositiva pasada. ¿Puedes darle a la siguiente, por favor? Y bueno, continuando con lo que estaba hablando Ángela, acerca de los corticoides. ¿Quién es la de la voz ahorita? Mariel Moreno. ¿Cuál? Mariel Moreno. Perfecto, gracias. Sí, bueno, continuando con los que estaba hablando mi compañera Ángela, pues aquí vamos a ver en esta tablita más o menos unos tipos de corticosteroides, nasales, en donde tenemos el furoato de mometasona, el furoato de fluticasona, propiato de fluticasona, budesonida, ciclesonida, triamcinolona y dipropionato de beclometasona, que son más o menos los más comunes, se podría decir. Y pues aquí está la presentación y la dosificación de niños mayores de 6 años, de 12 y 6 años. Siguiente, por favor. Bueno, la técnica recomendada para la administración de los glucocorticoides nasales, pues es muy importante para que este pueda funcionar de manera correcta. Pues aquí tengo los pasos, ¿no? Donde se tiene que colocar la barbilla hacia el pecho, como se puede ver en la imagen. O sea, tiene que hacer la barbilla hacia abajo. Se tiene que ocluir una narina, ya sea con un dedo. Y pues en la otra se va a aplicar el aplicador. Colocar el dispositivo en posición recta en la narina libre y se da un disparo al mismo tiempo que se realiza una inspiración. Básicamente estos son los pasos que se tienen que hacer. Son muy sencillos, pero se le tienen que explicar al paciente para que el medicamento pueda ser administrado de manera correcta. Siguiente. Bueno, hablando de los corticosteroides tópicos en la piel, estos tienen presentaciones en vehículos diferentes, ya sean cremas, ungüentos y lociones o sprays. Los ejemplos clínicos de pues está la dermatitis atópica, la cual es una enfermedad inflamatoria y crónica de la piel que ocasiona falla de la barrera epidérmica, expandiéndose a sustancias que generan mayor respuesta inflamatoria. Las lesiones que presenta sería un eczema con prurito, la cual se distribuye en los lactantes, en mejillas, frente y pliegues, es decir, axilas y así. En escolares, en flexoras, peribucal y periorbitario. Y en los adolescentes se presenta, estos aquí son más extensos, en dorso, manos y pies. Y el manejo inicial de estos pacientes es hidratación y lubricación constante con el objetivo de mejorar la función de la barrera de la piel y disminuir los desencadenantes inflamatorios. Siguiente, por favor.
Los corticosteroides tópicos cutáneos se clasifican de acuerdo a la potencia y está de acuerdo al tipo de glucocorticoides y vehículo utilizado. Este se aplica utilizando el método de la unidad de la punta del dedo, en donde en la punta del dedo cabe 0.5 gramos de crema o ungüento para homogenizar la dosis administrada. Ahorita les voy a enseñar una imagen más o menos de cuánto es. Los efectos adversos locales son atrofia, telangiectasias, estrías y acné. Estos se absorben mejor en las zonas de la piel más delgada, menor potencia en la cara. Tiene menor potencia en cara. La aplicación no se recomienda la aplicación alrededor de ojos o boca. Y bueno, iniciar el manejo con menor potencia y valorar duración. Se tiene que valorar la duración o el incremento y conforme se vea la valoración se va incrementando la dosis. Siguiente. Y bueno, aquí está una imagen de la mano derecha donde vemos cómo es el método de la punta del dedo. Donde aquí, en ese poquito, deben de ser, equivale a 0.5 gramos de crema. Claro. Oye, Mariel, ¿pero qué dedo? El dedo índice. Ándale, pues hay que especificar, porque si te fijas, checa tus manos y verás que la punta del dedo es completamente diferente en todos. Sí, perdón, el dedo índice. Bueno, adelante. Y bueno, aquí están, les puse una tabla de los glucocorticoides tópicos más comunes. Muy bien. Siguiente. Bueno, ahora por último vamos a hablar de los corticosteroides enterales. Estos los vamos a utilizar en ciertos escenarios clínicos en los que las reacciones alérgicas sean muy graves, como parte del tratamiento o como premedicación. Vamos a ver pues adelante todos estos escenarios en los que se debe de utilizar ese tipo de glucocorticoides. El primero va a ser la anafilaxia, como ya hemos estado hablando pues en gran parte del curso, que es muy importante, particularmente en esta patología, conocer su uso. La indicación va a ser para prevenir o reducir la presencia de la reacción bifásica, como en 20% y como acción tardía mediada por la activación celular. Es importante que sepamos que hay que retirar los desencadenantes y vamos a usar a la adrenalina, como ya hemos estado pues mencionándolo, oxígeno, líquidos, y los glucocorticoides que vamos a utilizar van a ser la metilprednisolona, la prednisona, la prednisolona, y van a ser de 1 a 2 miligramos por kilogramo. En otros casos, ¿En qué padecimiento? ¿En anafilaxia o en qué? ¿O en alergia a alimentos o a insectos? En anafilaxia. Sí, pero con la prednisona viene de vía oral, entonces no se recomienda usar en anafilaxia medicamentos por vía oral, porque en primer lugar ahí hay angioedema y es difícil que puedan tomar hasta agua o líquido, se pueden ahogar, sí, y además que se pueden broncoaspirar. De preferencia, medicamentos sistémicos como son la metilprednisolona, la hidrocortisona, la betametasona, de preferencia. Sí, los otros, los de vía oral, hay algunos que hay vía oral, de los que te acabo de nombrar, pero de preferencia en anafilaxia no se recomienda nada por vía oral, porque se puede broncoaspirar. Y aparte porque además de que no pasa, porque hay angioedema. Lo que hay que poner es oxígeno, como dijiste. Muy bien, ¿qué más? Ok, también vamos a utilizarlos en la alergia a medicamentos, en la alergia a alimentos, en alergia a venenos de insectos y pues como ya les mencioné, la anafilaxia. La siguiente.
Ok, otro caso va a ser los antecedentes de reacción a medios de contraste. Como sabemos, pues estos pueden llegar a causar ciertos problemas en los pacientes que van desde pues problemas renales hasta en algunos casos pues alergias. Su indicación de uso va a ser cuando el paciente va a volver a ser sometido a procedimientos radiológicos o quirúrgicos y pues va a ser expuesto a este medio de contraste. Podemos usar una premedicación de metilprednisolona, prednisolona o prednisolona de 0.5 a 0.7 como pues premedicación, ¿no? Y van a ser de 12 y 2 horas previas o 13 a 7 o 1 horas previas. La siguiente. Otro va a ser el antecedente de alergia a látex. Esto lo vamos a utilizar cuando el paciente sea sometido a procedimientos médico-quirúrgicos y volverá a ser expuesto pues, a un ambiente en donde pueden existir partículas de látex. Y igual van a ser los pues, mismos medicamentos los que se mencionaba que se recomiendan y en la misma dosis como premedicación, ¿no? Y cada 8 a 12 horas, por lo menos un día previo al procedimiento que le va a realizar al paciente. La siguiente. Ok, y ya por último, para terminar, vamos a hablar pues de los efectos adversos que tienen este tipo de medicación. Algunos efectos los vamos a poder dividir en agudos y crónicos. Los agudos pues van a poder ser cuadros psiquiátricos como el insomnio, la euforia, depresión, paranoia. Luego tenemos hemorragia digestiva por úlceras gástricas, hiperglucemia y crisis hipertensivas. Los crónicos van a ser, pues en el caso de los metabólicos, tenemos la diabetes mellitus, la hiperlipidemia, la obesidad, el retraso del crecimiento y la morfología. Bueno, los cutáneos van a ser acné, hirsutismo, atrofia cutánea, fragilidad capilar. Los musculoesqueléticos vamos a tener osteoporosis, osteonecrosis aséptica, miopatía y amiotrofia. Otros pueden ser pues la hipertensión arterial, la retención hidrosalina, cataratas, pancreatitis e infecciones. Y aquí en la tablita de la derecha les tengo como pues más o menos, o sea, más específico hacia dónde va el órgano afectado o la vía metabólica que se está afectando. Y el efecto adverso más común, que en el caso pues del metabolismo va a ser el hidrato de los carbonos y va a ser la diabetes mellitus. En el caso, pues en el metabolismo de los lípidos va a ser obesidad y dislipidemia, en el metabolismo de las proteínas la atrofia muscular, en la piel vamos a tener pues hirsutismo, acné, estrías, en el ojo vamos a tener cataratas y exoftalmos, en los cardiovasculares vamos a tener pues sí la hipertensión, como ya estuvimos viendo en la otra clasificación, y la aterosclerosis. En los gastrointestinales vamos a tener dispepsia, disfagia, gastritis, úlceras gástricas y duodenales, pancreatitis. En los neuropsiquiátricos, pues el insomnio, el pseudotumor cerebro, alteraciones conductuales, como se mencionaba en las agudas. En el genitourinario vamos a tener amenorrea, disminución del líbido, en el renal hipopotasemia y en el hueso pues osteoporosis y necrosis avascular. Y con esto pues terminaríamos esta presentación. A ver, una pregunta para Karina, Ángela y Mariel. Son las que presentaron, ¿no? Sí. Bueno, ahí les va. Pónganse muy abusadas. ¿Qué cantidad de esteroides se necesita para que se altere el ciclo hipotálamo-hipófisis suprarrenales? ¿Qué cantidad de esteroides se necesitan para que se altere? Es una pregunta básica que ustedes tienen que saber. Ya estudiaron.
Pues de entrada lo que deben de saber como médicos. Práctica que ustedes deben de saber. Si no, los del grupo. Si no, a ver, ¿quién me puede contestar? De 300 a 500 microgramos, perdón. Ya habíamos dicho, exactamente. Es de 300. ¿Quién habla? ¿Quién es la de la voz? Diana. Diana. Ya habíamos dicho, Diana, eso. Nomás que qué bueno que ya te acordaste. Ya les había comentado. Es de 300. En algunos autores dicen que hasta 600. Y otros, pero desde 300 microgramos se altera el ciclo hipotálamo hipófisis suprarrenal. Si partimos de ahí, fíjense bien, si partimos de ahí, quiere decir que cualquier medicamento nos altera el ciclo hipotálamo hipófisis suprarrenal. ¿Estamos de acuerdo todos o no? Son investigaciones hechas. Entonces, ustedes están diciendo que los esteroides inhalados tienen poca o nula alteración en el ciclo hipotálamo hipófisis suprarrenales. No es cierto. O sea, el medicamento, si nosotros, aunque son 50 microgramos, pero es dosis mínima, con 50 microgramos inhalados no vamos a hacer el efecto terapéutico. No vamos a hacer no vamos a hacer el efecto terapéutico que se necesita para que sea efectivo, como antiinflamatorio potente, para disminuir la interleucina 5, disminuir los macrófagos, los monocitos, todas las células inflamatorias. Entonces, deben de partir ustedes de ahí. Quiere decir, si nosotros vemos, según las investigaciones, que a partir de esa cantidad de microgramos se altera, quiere decir que cualquier quiere decir, a ver, vamos, que se conecten todos. Que se estén conectando todos. Parece que ya todos ya nos unimos, porque es bien importante esa pregunta. Es que eso les van a preguntar en el examen. Y de ahí vamos a partir. O sea, debemos de ser prácticos. Si es una pequeñísima cantidad de medicamento que hace que se altere, que tenga efectos colaterales de leves a graves, quiere decir que nosotros debemos de tener mucho cuidado con todos los esteroides. No importa. Y qué bueno que sacaron eso ustedes pero lo sacaron de la mayoría de los laboratorios que usan los esteroides inhalados, porque dicen que tienen nula alteración en los niños. Y si revisan bien el Patterson y los demás libros, donde dice de que sí puede haber alteración en los niños, en el crecimiento, más de si se usa en pacientes no le hace que sea dosis mínima, no importa, en microgramos. Después de los 2 o 3 meses de estar utilizando esos medicamentos, pueden disminuir el crecimiento y desarrollo de los niños. Entonces, fíjense qué importante es, porque de por sí el niño es llorón y luego lo pellizcan. De por sí hay niños de baja talla
y si nosotros le damos esteroides, pues lo vamos a hacer que no crezca más. Entonces debemos de tener mucho cuidado con el tiempo y la cantidad de medicamentos. Primero, hay varias cosas que tenemos que tomar en consideración. Varias cosas, no sé si las leyeron o las estudiaron, que son unos efectos que debemos de tomar. Eso es para todos los esteroides en consideración que debemos de tomar. Primero, darle la dosis mínima necesarias terapéuticas para que no se altere el ciclo hipotálamo hipófisis suprarrenales. ¿Sí? Que sea la dosis mínima, ya sea inhalada, ya sea por spray, ya sea untada o por vía oral. Tratar de disminuir o utilizar el ciclo corto de esteroides. El ciclo corto comprende desde 3 días hasta 10 días para no alterar el ciclo corto. 3, se debe utilizar los medicamentos por la mañana, de preferencia en la mañana. ¿Qué es en la mañana? Porque la mañana es muy grande. Entonces hay que ser bien específicos. Los médicos tenemos que ser bien específicos. En la mañana es desde 6 de la mañana a 11 de la mañana. Todo ese tiempo tienen ustedes para darle el medicamento al paciente para que no se altere el ciclo hipotálamo hipófisis suprarrenal por el círculo circadiano de las células. Claro, si el paciente es velador o tiene el ciclo por la noche, si es médico, si es enfermera, si es de intendencia, estamos poniendo los ejemplos del hospital, pero puede ser cualquiera, hasta un obrero, trabaja durante la noche, entonces el ciclo circadiano lo trae invertido y se lo tenemos que dar el esteroide por la noche. Entonces son cosas prácticas que ustedes deben de saber, así de entrada, porque lo van a estar manejando y de ahí aparte ustedes. 1, ver la cantidad de medicamento y ver la vía. Ya saben ustedes qué dosis se va a alterar. ¿Con qué dosis se va a alterar? Pues es mínima, es muy poquito. Entonces quiere decir que todos los medicamentos van a tener unos efectos colaterales, todos los esteroides, todos los esteroides, por cualquier vía, se absorben, porque ahí dice mínima cantidad absorbida es por la piel y por la nariz y por vía inhalada, con medicamentos de dosis medida, que sean los spray. ¿Sí? Entonces debemos de quedarnos en nuestra mente de a qué dosis se empieza a alterar el ciclo hipotálamo hipófisis suprarrenal y ya nos quedamos y ya sabemos todos. Ahorita acaba de decir Diana. Entonces, de ahí partimos. Hay que saberlos como son de mucho cuidado estos medicamentos. Con ese cuidado tenemos que sabérnoslo bien y no le tengan miedo. Son buenísimos los esteroides, pero si ustedes saben manejarlos muy bien, no pasa nada. No le tengan miedo, pero sí hay que saberlos manejar bien, es todo. ¿Y qué es? Ciclo corto de esteroides, ver la vía de administración, que cualquiera vía lo puede alterar. 2, quiere decir que los niños debemos de cuidar el crecimiento y desarrollo, estarlos vigilando y tratar de disminuir en ciclo corto en los niños o que no pase de 2 meses cuando es en asma inhalada, porque altera el crecimiento y desarrollo, ya está comprobado. Aunque los laboratorios ahí traen y dicen que no, pero pueden decir misa. Pero lo que sí les digo es que lo que dice la farmacología es de que ahí se altera el ciclo hipotálamo hipófisis suprarrenal. A partir de los 300, hay unas series que dicen que 400, pero el rango depende de muchas circunstancias, pero para no fallarles entre 300 microgramos hasta 600. En ese rango hay susceptibilidad, factores genéticos del propio paciente, factores ambientales que modifican la absorción. Entonces, esas son las cosas que ustedes deben de tomar muy en cuenta. Doctor, una pregunta. Sí. ¿Quién habla? Diana. Perfecto. Diana. Entonces, en teoría podríamos decir que cualquier dosis de esteroides por debajo de los 300 microgramos sería una dosis segura para darle al paciente, sí, en caso de alguna duda que podamos tener. Pero fíjate que por ejemplo,
Hay unos, por ejemplo, la ciclosonida, que es de 100 microgramos. Por eso hablan de seguridad. Pero va a depender de varias cosas. Hay gente que hasta se ha visto que con 200 microgramos, pero no, lo que tú dijiste es correcto, entre 300 y 500, hay otras series que dicen 600, entonces nos quedamos 300 y 600. Por ejemplo, hay la ciclosonida, que es de 100 microgramos o de 50 microgramos, cada sprayazo. Pero fíjate que muchas veces esa cantidad no desinflama la nariz, estamos hablando de la nariz o de los broncos, y tienes que aumentarle. Y al aumentarle, y fíjate qué curioso, porque podrían, si los laboratorios ya saben, fíjate, según ellos, ya saben, dicen ellos que no hay del ciclo con esa cantidad con cualquier cantidad inhalada. Dicen que no hay porque no se absorbe. Sí se absorbe. Para empezar, sí se absorbe. Y revisen ustedes algún Goodman y Gilman de Pharma, la Biblia de la farmacología. Entonces, pero curiosamente, fíjate, Diana, o todos sus compañeros, curiosamente trae menos de la cantidad que altera el ciclo hipotálamo y hipófisis suprarrenales. Trae 50 a 100 microgramos. Ahí todavía aparentemente no se altera en la mayoría, fíjate bien, en la mayoría de los pacientes. Porque hay gente que yo he visto que con poca cantidad, con 50 microgramos, se puede alterar. Y es buena pregunta lo que me acabas de decir, porque aquí estamos aclarando todo. Sí, en la mayoría de la gente no se altera, pero hay pacientes que sí se altera con 50 microgramos o con 100, pero no cae entre el rango de la mayoría, que es entre 300 y 600 microgramos. Muy buena pregunta, Diana. Eso quiere decir que debemos de ponernos muy listos, por no le hace que sean 50 microgramos o 100 microgramos. Por eso ellos hacen el recalco, y estuvo bien lo que presentaron las muchachas, Karina, Ángela y Mariel, de que decían de que no se altera, y es cierto lo que ellos presentaban, ¿no? Pero ya viendo académicamente, vemos que son puras mentiras, de que sí, pero porque ellas lo sacaron bien, es que así dice la literatura. Pero nosotros vamos a revisar el Goodman y Gilman, y ya ven ustedes que la alteración es con mínima cantidad. Entonces, por eso ellos dicen, no hay alteración, porque ellos están dando, los de la ciclosonida, están dando 50 microgramos o 100 microgramos, y tienen razón, en la mayoría no los altera. Él no altera el ciclo hipotálamo y hipófisis suprarrenales, ¿sí? En la mayoría. Pero curiosamente ellos dan 50 a 100 microgramos. ¿Pero por qué dan? ¿Por qué no empiezan con 300 si no altera? Si se fijan, qué contradicción tan grande. Entonces, sí se altera hasta de 50 y 100 microgramos. No en la mayoría, pero una parte muy importante. Pero nosotros como médicos tenemos que, la mayoría y la minoría, nosotros tenemos que estar muy listos para todo. No nos podemos equivocar. Tenemos que preguntar si es un niño, tomarle la talla, porque va a ser como, por ejemplo, para el asma, como los muchachos estaban platicando, ¿cuánto tiempo de perdido en pacientes que tienen asma severa, los niños a moderada? Nos vamos a aventar siquiera unos ciclos de unos 2-3 meses a diario. Supongamos que le estamos dando ciclosonida, que es el medicamento. Y hablando de la ciclosonida, fíjense que acaban de sacar unas investigaciones que parece ser que ese es el único medicamento que le pega al coronavirus a nivel nasal. ¿Sí? Entonces, un paciente que tenga coronavirus y que sea asmático, entonces agua pasa por mi casa. Si nos están diciendo los japoneses, porque los japoneses son los que sacaron eso hace como 2 meses, que la ciclosonida inhalada le pega bien duro al coronavirus. Entonces, más que la dexametasona, pero inhalada, dexametasona es sistémica. Entonces, podemos dar en un paciente que sea asmático y le dé coronavirus y que esté con medicamento, el medicamento ideal es la ciclosonida. Eso para que ustedes estén bien actualizados. Entonces, sí es necesario valorar bien a nuestro paciente. No importa que sea 300
o a 600, desde 50, como traen los laboratorios en algunos, si se fijan ahí los que presentaron los muchachos, las tablas vienen de 50, de 100 microgramos en adelante, muchos. Entonces, ellos con la mano en la cintura, los laboratorios dicen, no, pues no alteran, y sí tienen razón, no alteran en la mayoría, sí tienen razón, pero hay una minoría, que es minoría, como un 10%, que para nosotros cualquier paciente debe de contar, no le hace, nosotros no nos podemos equivocar como médicos, y para eso tenemos que medir el crecimiento y desarrollo a los niños, medir las alteraciones de Cushing en los adultos y en los niños. Entonces, nosotros como si fuera desde 50 microgramos, como buen médico, tenemos que analizar bien, ir apuntando cuánto pesa, cuánto mide, y todos los efectos colaterales que ustedes estuvieran diciendo, ustedes de las estrías y todo eso, estarlo revisando como clínico desde el primer día y anotar en su expediente, en su historia clínica, cuándo iniciamos los esteroides, cómo se los estamos dando y qué esteroide estamos utilizando. ¿Qué más? ¿Preguntas? Eso es lo que tienen que saber ustedes, los efectos colaterales y la dosis y qué medicamento vamos a utilizar por cualquier vía. ¿Cuál es lo mejor? ¿Cuál es el mejor medicamento? Y ahora acuérdense que las guías de los medicamentos, de las guías de GINA, del diagnóstico y tratamiento de asma, ya los esteroides se inician desde el principio. No le hace que sea leve. ¿Sí? Y no le hace que sea leve porque provoca daño irreversible, lo que yo les había dicho, igual que los esteroides utilizados en urticaria. Si nosotros, en urticaria alérgica, porque hay muchas clases de urticaria, hay la urticaria física y la urticaria que ya revisamos, pero infecciosa por infección. Pero en una urticaria alérgica, que ya sabemos que la IG está elevada, los eosinófilos están elevados, la historia clínica se correlaciona, la sedimentación va a estar aumentado. Sí, todos los parámetros inflamatorios y alérgicos nos dan de que con la prueba cutánea, nos da de que es alérgica. Entonces, nosotros podemos usar un ciclo corto de esteroides al inicio, porque si no se hace crónico. En la urticaria alérgica, no confundiré, muchachos, ya con todos los parámetros y exámenes de laboratorio y la historia clínica comprobado de que es una urticaria provocada por alergia. Acuérdense que clínicamente es indistinguible porque son ronchas evanescentes, fugaces, erráticas, pruriginosas y que cambian y que puede estar acompañada de angiodema, de párpados, cavidad oral o genitales externos. ¿Sí se acuerdan? Entonces, es indistinguible. Clínicamente se presenta igual, pero ahí donde ustedes empiezan con la historia clínica, va a ser la diferencia entre es infecciosa, es por contacto, es por medio de contrastes, por medicamentos, todo lo que si se fijan, ya ahorita que estamos casi terminando el curso, que ya casi lo terminamos, todo se parece mucho, está bien fácil, nomás es cuestión de que ustedes se pongan muy listos. El asma es provocado también por medicamentos, acabamos de revisar el ácido acetilsalicílico y los antiinflamatorios no esteroideos pueden ocasionar asma. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ahora pueden ocasionar urticaria, pueden ocasionar rinitis, puede ocasionar alteraciones en el aparato gastrointestinal como siendo órgano de choque el puro aparato digestivo. Todo se parece un chorro. La diferencia es de que ustedes hagan una buena historia clínica que se les he dicho hasta el cansancio y creo que ya le dije a Angelito que les pasara la historia clínica alergológica y ustedes así tranquilamente. ¿Qué es lo más importante? Que revisamos mucho el medio ambiente, donde trabaja, laboral, techo, pared, cortinas, persianas, todo lo ven apuntando y ahí ustedes van a sacar cuando están pensando en un proceso alérgico de cualquier índole, alimentación, trabajo, en qué trabaja, en fin, el microambiente y el macroambiente, ya sea antígenos interiores o antígenos exteriores, fuera de la casa. Todo eso está muy relacionado. No es cuestión de que ustedes se pongan muy listos.
Y los esteroides, yo quería que se los aprendieran bien, porque si se fijan en la mayoría de las enfermedades alérgicas, uno de los pilares fundamentales para el tratamiento son los esteroides. Por eso yo quiero que se los aprendan bien en la dosis. Ahí sí tienen que saberse bien la dosis. Ahí no podemos andar investigando en el Goodman y Gilman, sino si es rápido, tenemos que sabernos de memoria la cantidad de esteroides que debemos de utilizar para no equivocarnos y no ocasionar un accidente. ¿Sí? Entonces, ¿qué más, jóvenes, relacionado con los esteroides? Acuérdense de todos los efectos que ocasionan atrofia, estrías, Cushing, sangrados, osteoporosis, cataratas, en fin, necrosis avascular de la cabeza del fémur, que es frecuente, sí es frecuente. En fin, hay un chorro de cosas que ocasionan, que son frecuentes, sí son frecuentes, porque eso yo lo veo todos los días. Por eso mi preocupación de que ustedes se aprendieran bien toda la dosis de los esteroides y los efectos colaterales y las indicaciones. Es todo lo que quiero que se aprenda. No es muchas cosas. Y como son utilizados en todas las enfermedades alérgicas, pues se los tienen que saber bien. ¿Está bien? ¿Qué más? Bueno, si no hay más preguntas, nos vemos mañana. Ok, gracias, doctor. Luego, Gracias. saludos. Hasta mañana. Gracias. Sale, doctor.